básicamente la idea de este libro, yo creo que habían varias demandas, ¿no? Por un lado estaba, lógicamente, la necesidad de conocer por ahí lo que a simple vista puede llegar a llamar más la atención, lo que suena como una biografía. No se trata de una biografía autorizada. Les cuento que Javier, hasta el día de hoy, el texto no lo ha leído. No hubo una cuestión ni de pautas, ni de lineamientos, ni nada por el estilo, así que lo va a leer con el resto del público. Pero la idea básicamente que tuve era, le dije a Nicolás, ¿por qué no te encargás de contar la historia del personaje, de la historia del rockero, del arquero, del polemista, del economista que llega al Congreso y se catapulta a la presidencia, el contexto argentino, la política, cómo pasa este fenómeno tan particular en el mundo, que bueno, muy bien lo hace Nicolás en la primera parte del libro, y yo me dejé lo que sería la segunda parte, donde trato de detallar, bajar, explicar de qué se trata el marco conceptual de Javier Milei. A diferencia de otros presidentes que por ahí acceden al poder con promesas más del tipo general, como reducir la pobreza, solucionar el tema de desempleo, donde se hablan de fines y no de medios. Javier tiene muy claros esos medios y me pareció oportuno encontrar la herramienta como para explicar bien de qué se trata. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar, Marcelo, en el libro? Porque, a ver, te cuento, como personaje literario, llamémosle, si Milei fuera el personaje literario del libro, yo desde afuera veo a priori un personaje literario complejo, que tiene sus complejidades, sus rarezas en el fenómeno argentino, digamos, porque convengamos que en un determinado momento nadie pensaba que ese personaje, hago mías las palabras, no las quiero hacer tuyas, ¿no? Que ese personaje pintoresco podía llegar a ser el presidente de la nación. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el libro? ¿Con qué Milei nos vamos a encontrar? Con el Milei verdadero, con el Milei, con su historia, con lo que es, con una persona que en sus años de juventud, cómo lo afecta la cuestión particular de su familia en sus primeros años, por qué elige la carrera de economía, qué lo lleva, sus años en el deporte. Hay un capítulo, incluso todo esto estoy escribiendo la parte de Nicolás, su visión bilardista, ¿no? Algo tan argentino como el bilardismo, como el menotismo, como dos concepciones que por ahí para los futboleros son casi de índole filosófica. Y bueno, cómo llega esta persona a convertirse en esa rara avis de un economista popular de ideas que hasta el momento eran poco populares en Argentina, y un repaso por todo este milagro de la revolución que no vieron venir, que muchos no vimos, porque incluso con Nicolás en la primera parte comentamos los hechos de situaciones que ni nosotros nos podíamos imaginar de cómo podía llegar a terminar. Así que el Milei joven, de su historia personal hasta la presidencia, en esa primera parte, en una historia muy bien contada. Nicolás tiene mucha experiencia, ha hecho varias biografías de muchos personajes. Él tuvo la oportunidad, lo único que tiene Milei de conocimiento, esto es la entrevista que le da a Javier. Cuando empezamos con este proyecto, Nicolás le pregunta a Javier, le dice, tenemos esta idea, necesito un rato con vos como para charlar, como para tener el núcleo. Charlaron un rato largo, Nicolás se trajo varias horas de conversación, así que una entrevista lógicamente hasta el momento inédita, que se va a ver en el libro, donde Javier cuenta todo el trayecto, que sirve como columna vertebral de la historia que cuenta Nicolás. Y como dije, en la segunda parte, que es la mía, ¿qué tiene en la cabeza el presidente argentino? ¿Por qué cuando le pregunta a muchos interlocutores, vos estás a favor del robo, qué es lo que quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto con la política monetaria? Cuando él dice que es minarquista, ¿qué quiere decir eso? Cuando él dice que es un economista austríaco, los autores que cita, ¿quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Dónde están parados? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es la historia que tienen en materia de políticas aplicadas en el mundo? ¿Se aplicaron estas ideas? ¿No se aplicaron? ¿Tuvieron éxito? ¿Fracasaron? Bueno, todas esas preguntas es lo que tratamos de dar respuesta aquí en este libro. Marcelo, bueno, y casualmente respecto de eso, Milei parece un hombre muy tremendamente convencido
de que sus ideas son las que hay que llevar adelante, lo dice claramente, no duda, no abre la posibilidad de que haya otra idea mejor que esa, da la sensación de que esa es la idea. Y te hago esta pregunta, entre estar totalmente o tremendamente convencido y el fanatismo hay un paso a veces muy difícil, ¿cómo lo ves vos a esto? Hay una cuestión en materia de ciencias económicas, en materia de políticas públicas, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Lamentablemente en Argentina, muchas cuestiones que son de sentido común, está tan corrido el eje del debate hacia las ideas estatistas, colectivistas, que muchas cosas que son de absoluto sentido común se muestran como ideológicas. Que el Estado no puede gastar más de lo que tiene, que uno no se puede financiar con emisión monetaria por los siglos de los siglos, que uno no puede tener un esquema burocrático gubernamental que pese más que el sector privado, que es el que paga las cuentas. Esto que básicamente tiene que ver con mi segunda parte, tiene que ver con la explicación al llano para alguien que no tiene formación económica, para alguien que por ahí tiene un comercio o se dedica a cualquier cosa que nada tiene que ver con esto, va a encontrar las herramientas como para poder comprender que ese núcleo que puede llegar a sonar como dogmático no es más que el sentido común. Que esto se haya deformado como cuestiones ideológicas habla en cierta manera de lo que nos hemos convertido o de lo que ha pasado en el país en el ámbito de la política. Probablemente un socialdemócrata en otro país del mundo no diga, como se dijo acá, que la emisión monetaria, que el hecho que genere inflación, eso es un mito neoliberal. Eso se ha dicho y así se ha gobernado. Los nazis querían utilizar la herramienta de la falsificación de las libras esterlinas y de los dólares para destruir las economías británicas y norteamericanas, algo que cuento en el libro Historia, ¿no? Entonces lo que para los nazis era un arma de guerra, para el kirchnerismo fue una política pública. Entonces, más allá de todas esas cosas que suenan como muy dogmáticas o como que está convencido de ideas que hay que ver, lo que trato de explicar es que no es más que el sentido común que el país necesita como para revertir la situación. Bien. Gracias, Marcelo. Espera que le quería preguntar. Dale. No te puedo abandonar sin preguntarte del lado místico del asunto, de las fuerzas del cielo, de sus perros, algo que se charla mucho en la sociedad. Bueno, eso, la cuestión que tiene que ver con su vida personal, con los perros y todo, está muy, muy contado en la parte de Nicolás. Y el tema de las fuerzas del cielo, bueno, más allá de que él cuenta, que hace referencia a esta cita bíblica, ¿no? Que en la batalla no importa la cantidad de los soldados, sino las fuerzas que vienen del cielo. Esto que puede sonar como abstracto, qué interesante cuando vemos lo que pasa, ¿no? En el 21 se hablaba de qué puede hacer un diputado entre toda la Cámara, sin un partido nacional, cómo se va a pelear con toda la corporación, cómo va a imponer de un partido local, se le llegó a decir fenómeno barrial. Entonces, ciertamente, esa cuestión mística se vio en estos 2 años. A ver, Milei rompió con absolutamente todos los manuales, con absolutamente todos los dogmas preestablecidos de lo que podía pasar, y vimos como esa cuestión que tiene tanto que ver con David contra Goliat, con esas luchas absolutamente desiguales, donde realmente lo que marcó la diferencia fueron las fuerzas del cielo. Bueno, esto queda a interpretación de cada uno, ¿no? Pero ver como alguien alejado de la política, que no provenía de los partidos tradicionales, que llega al Congreso con 2 diputados y que en 2 años se convierte en presidente de la Nación. Le dejo a cada uno la interpretación mítica, pero lo cierto es que estamos ante un fenómeno muy, muy interesante, muy digno de ser analizado, y es lo que nos proponemos con Javier, con Nicolás en este libro, que ya la preventa está por salir este viernes. Hay mucha expectativa, esperemos poder cumplir con creces lo que la gente está esperando, y muy pronto, este mismo mes, no tengo la fecha exacta, pero muy pronto lo van a tener en todas las librerías de Córdoba y en todas las librerías del país. Bueno, gracias, Marcelo.